Estás en NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Nora Palavecino es quien está en línea y a quien saludo con mucho gusto. Norita, buenos días. Hola Alfredo, buen día a tu equipo también, buen día. A toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme, no sé si... ya te habrá dicho Claudia lo que yo pensaba de esto, pero bueno, acá estamos. Bueno, ahí vamos comenzando entonces. Sí, Nora, te cuento que ella me dice en un momento, no, pero yo, ¿a quién le va a interesar? ¿Cómo a quién le va a interesar? Y bueno, y estuvimos ¿Qué ahí. dicen las redes? Sí, no, tiene un montón de aceptación, bueno, y de por mensajes le han mandado ya en el grupo. Así que bueno, me costó un poco, pero acá la tenemos. Bueno, Norita, ¿cómo estás viviendo este momento? Bueno, la verdad que creo que como todos, ¿no? O al menos es lo que pienso, porque no he hablado con demasiadas personas al respecto, salvo por teléfono, por Zoom, viste, no, he estado casi 70 días sin salir de casa, salvo una vez que me fui a vacunar. Ajá. Viste, al comienzo con mucho miedo, la verdad que como todos, sin saber qué era esto, me tomó de sorpresa. Me olvidé de la globalización, viste, no pensé que esto iba a llegar tan rápido y que iba a ser de esta manera. Y bueno, y he tenido mis días de mucha angustia, porque si bien yo estaba acá en casa, Néstor salió siempre a trabajar y él fue el que aún hasta hoy sigue haciendo todos los mandados. Entonces todo lo que llegaba, viste, cambié los hábitos. La lavandina era el olor que reinaba en la casa, el alcohol en gel. Y hablas en pasado, ¿eso significa que de alguna manera has vuelto a alguna normalidad? Vos sabés que cambié de estado respecto de ese temor con el que inicié esta etapa, y siempre me mantuve más informada que pude. Claro, porque claramente ya a esta altura sabemos cómo puede llegar. Y entonces claro, hay recaudos extremos que uno tomaba al principio que evidentemente no son necesarios. Viste, al comienzo estaba muy pendiente de que, bueno, se iban agregando síntomas. Esa cosa tan angustiante que me impresionó de la forma. Vos sabés que por un momento tuve la imagen de la epidemia de fiebre amarilla, viste, hay gente que lo cuenta muy bien en la historia, y habla de los carros que salían como llenos de cadáveres que se tiraban en una fosa común, ¿no? Y me horrorizaba ver esas imágenes de los camiones y del cavado y toda esa cosa, hasta que fui entendiendo que vamos a convivir, a vivir con esto, con este virus, y que tendremos que aprender a vivir de otra manera, a tener otra normalidad. La nueva normalidad cambia nuestras vidas. Que cambie nuestra vida, cambia los hábitos, ¿viste? La forma de relacionarnos con los demás.
me produce mucha tristeza la gente que no entiende la gravedad de la situación y que no es responsable consigo misma y con los demás. Sí, totalmente de acuerdo. No es que yo pienso que no todos lo resuelven de la misma manera. Hay gente que ha estado emocionalmente, todavía no lo puede superar. Hay gente que quiere salir de cualquier manera porque no quiere estar más adentro y siente que le falta la libertad. Pero lo que a mí me parece de esto es que, además de rogar de que no nos toque y de que la gente que se enferma rápidamente se recupere, es ver qué vamos a sacar de positivo de esta experiencia tan negra, tan nefasta para todo el mundo, ¿no? Y creo que en eso me concentro ahora. Está muy Lo bien. que sí te puedo decir es que no he llegado todavía a la etapa de la esperanza. Viste que hay gente No has llegado a la etapa de la esperanza. No, que está viendo la luz, que ve que la vacuna es cerca, que existen muchas... Yo todavía no he llegado. ¿Viste? No soy eso. muy positiva, digamos. No lo ves. No, me parece que nos falta... ¿Viste? Lo que pasa es que todos los días leo algo diferente que me asombra, ¿viste? No como es que aparecen cosas nuevas. Claro, ¿viste? Te cuento rápidamente. A la noche es el momento en que yo empiezo a mirar qué hay de nuevo respecto del tema. Y anoche siempre, ¿viste? Estoy enganchada con lo que pasa en mi provincia y veía que se ha hecho una comisión de científicos, de médicos, incluso de gente que forma parte de cooperativas de la zona de Punilla y de la capital para estudiar los residuos cloacales. Y entonces ahí, por ejemplo, leía que el virus puede manifestarse a lo mejor 18 días en el aparato respiratorio, pero que en la excreción de la persona sobrevive 22 días. Uh-huh. Pero que esto no es que lo empezamos a hacer acá, sino que ya los chinos lo hicieron, no sé, en Brasil, en Alemania, en Francia, o sea, es algo que están estudiando, porque dice que se manifiesta primero ahí el genoma que en los casos clínicos que han tenido, en las consultas clínicas. Es decir, que uno ya lo tiene antes de que, por supuesto, empiece a tener los primeros síntomas. Se manifieste, claro. Y que se podrían prevenir algunas cuestiones, incluso en Córdoba, como por ejemplo en mi zona, donde no existen cloacas, y tampoco hay agua corriente del pueblo, sino que viene de otro lado y a veces te la cortan y tenés que usar el agua de pozo. Existe el peligro de la contaminación ambiental y también en las zonas turísticas y la contaminación en los alimentos. Ahora, hay mucha información que no es verídica, que no es real y hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Sí, yo también, creo que hay gente que ha hecho sus propias teorías al respecto, sí, ¿no? Por eso digo, hay que tener un poco bueno, de cuidado, pero bueno... Esto es algo que está la Universidad de Córdoba trabajando también.
centros virológicos, es decir, me parece que todavía tenemos mucho por aprender. No hay duda de eso. Entonces, no hay duda. Viste por ahí el tema de que la esperanza no está dentro de mis emociones. La esperanza no. Bueno, No, vamos. Bueno, entonces, vamos por otro lado. Contanos cómo fue aquel día de 1983 en el que llegaste a Navarro. Te cuento. Nosotros habíamos venido con Néstor a conocer el campo en el que íbamos a vivir. Un día tan lluvioso, Alfredo, tanto barro. Nos trajeron, vinimos en micro a Buenos Aires y nos trajeron a conocer. Y bueno, nos fuimos pensando que sí, que era el lugar y que íbamos a venir, a pesar de que nos íbamos de casa, viste. Yo ahí aprendí que uno deja las raíces una vez y ya después es más fácil, más liviano viaja, viste. Y bueno, en el mes de junio, a comienzos de junio del 83, nos vinimos. Nosotros veníamos en la camioneta con Gonzalo, que era un bebé de 10 meses, y con mi suegra, los tres. En esa época, la 41, todavía para venir de Mercedes hasta acá, tenías que entrar las 500 curvas más o menos. Sí, claro. ¿Viste? No te puedo decir, bueno, sí, todos saben, conocen el clima de la región, la niebla que teníamos, lo que fue no perdernos en el camino, porque llegamos de noche, salimos no muy temprano. Y venían con 800 kilómetros en la cabeza, además. Claro, viste, y el camión venía por otro lado y fue directo al campo. Nosotros llegamos a Navarro y nos instalamos en el hotel. En esa época, Graciela y Jordán estaban a cargo del hotel. Fue toda una situación porque si bien traíamos la cuna de Gonzalo en la camioneta, nos la bajamos. Después, viste, ellos mismos me dijeron al día siguiente por qué no lo hicimos, fue imposible dormir. Él no estaba acostumbrado a dormir en una cama con otra persona. Y levantarme al día siguiente, me acuerdo, yo me quedé con él sola en el hotel hasta que me vinieron a buscar porque Néstor y mi suegra se fueron al campo primero. Lo primero que miré fue la plaza y me llamó muchísimo la atención el estacionamiento de los autos, algo que nosotros no hacemos. Recién ahora al frente del municipio ya, viste, están empezando a estacionar de esta manera, pero si no, viste, seguimos uno detrás de otro. Y después, cuando salimos, me llamó la atención algo que nunca más visualicé de esa manera, que es las calles en diagonal. Es algo que quien vive acá seguramente no lo ve de esa manera. Le puede parecer que el ejido es cuadrado, ¿viste? No, pero por ejemplo, la 22 es muy notable. Claro, sí. ¿Viste? Yo vi la 22, la 24, sí. Incluso, ¿viste? Después con el tiempo viví en casas en las que se notaba en el piso lo diagonal, en el corte del cerámico. Claro. Y bueno, nos fuimos al campo y ahí empezó una etapa diferente en nuestra vida y bastante difícil, porque estábamos solos y estábamos lejos y estábamos... Javier se había quedado con mis padres para terminar la mitad del año en la escuelita de campo a la que él concurría,
y después de las vacaciones de julio llegó con mamá para incorporarse a la escuela 1 y te digo que hubo días en los que sobre todo cuando los chicos se enfermaban y lo hacían a dúo, que lloraba con ellos, Querías pensando volverte. por qué no pasará una ruta al campo y me subo a un colectivo y me vuelvo. Pero, viste, siempre hay alguien que te tiende una mano. Y si bien Néstor estaba muy ocupado con el trabajo, yo de pronto me di el tiempo de hacer lo que no había hecho desde que mi hijo mayor había nacido, que es volver a trabajar. Es decir, ahí es donde comienza tu historia con la escuela. Y ahí empieza mi historia con la docencia en Navarro, ¿viste? Porque yo había trabajado desde que me recibí, con mis 23 años, estuve todo ese año trabajando y quedé embarazada y a mitad de año y ya no inicié el año siguiente. ¿Viste? Nosotros siempre vivimos en el campo desde que nos casamos y me resultaba, no sé, complicado pensar, además de que, no Néstor, porque él me apoyó toda mis dos últimos años de carrera, los pude hacer gracias a que yo ya estaba casada y él me llevaba todos los días a estudiar al profesorado desde las 6 de la tarde a las 11:30 de la noche, y aunque volvíamos al campo y al otro día él salía muy temprano a trabajar. Pero también mientras estuve ya embarazada, me acuerdo, teníamos un Citroën, fue nuestro primer auto, y muy tempranito salía yo porque tenía muchas horas en todos los cursos, así que viajaba casi todos los días a otro pueblo que se llama General Viamonte a trabajar. Pero a partir del nacimiento de Javier no tuve quórum familiar, ni mis padres, ni mi suegro, nadie apoyó de que yo siguiera trabajando. Y bueno, y lo dejé y tuve la oportunidad acá de insertarme primero en la escuela técnica, por suerte, que pensé que no lo iba a hacer, porque la primera vez yo no conocía que en la provincia, por ejemplo, tenían una secretaría de inspección o un consejo escolar, un lugar donde debías inscribirte. Yo fui directamente a los colegios y en la escuela técnica me recibió Amanda y me explicó lo que tenía que hacer, pero además, me dijo que aparte de ser la directora, ella era profesora de historia, y yo dije, bueno, acá nunca voy a trabajar estando ella, y cómo voy a acceder a alguna de las horas. Y sin embargo fue la primera institución que me llamó por una suplencia, y así empecé con 4 horitas por la tarde de instrucción cívica los días martes. Los martes venía y Néstor llevaba una persona que cuidaba a Gonzalo esa tarde. Javier iba a la escuela 1, y yo empecé así en 4º y 5º año mi camino por la escuela técnica. Y después ese camino fue consolidándose hasta que llegaste a ser la directora. ¿Por cuántos años? Bueno, yo en el ejercicio de la dirección estuve a cargo la mitad del año 91. Yo era regente de estudios en el año 90. Había rendido para ese cargo, y en el 91 Amanda se renuncia para jubilarse. En el mes de marzo se va, creo que fue en el mes de marzo. Y bueno, la inspectora me informa que me tengo que hacer cargo mientras se hace el concurso para la dirección. O sea, ahí no había elección, había decididamente una imposición de que tenías que hacerte cargo.
ahí hubo una imposición. Y entonces, bueno, empezaron los concursos y hubo gente que se presentó y no aprobó el examen y pasaba el tiempo y llegábamos a julio, y en el mes de agosto, después de que las inspectoras me dijeran claramente, mira, si no aprueba nadie vas a seguir a cargo, y si seguís a cargo lo vas a hacer con tu sueldo de regente. O sea, presentate porque en realidad es como que, viste, no quedaba otra opción en ese momento. Y bueno, lo hice, aprobé el examen y empezó mi etapa de directora, de aprendizaje, de ser la directora de la escuela técnica, que había tenido una imagen, porque la escuela técnica y Amanda eran la misma cosa. No se veían separadas. Es clarísimo. Había que ponerse en ese lugar y empezar a transitarlo y a aprender. Tuve muchísima gente, muchísimas personas que me ayudaron a aprender dentro de la institución. Éramos otra institución en ese momento, con el área técnica y el bachillerato, creo que no sé si en total... Era otra educación, era otra vida, era otra historia, era otro momento. 100 y pico alumnos, era una cantidad muy pequeña de docentes, no sé si seríamos 25. Y esos números, los papás estaban muy acostumbrados a que la palabra de Amanda era palabra santa, no fue muy fácil. Creo que un día en una reunión, porque uno de los hijos de Amanda estaba en la escuela y ella dijo con toda la autoridad que le concedían, démosle un voto de confianza, cuál era la decisión, ¿no? En esa época hablábamos de qué hacer en las horas libres, si se podían ir o no se podían ir, y había días que los chicos pasaban la mañana completa sin tener un docente, pero el docente no te había avisado y vos no podías decirle no vengas, porque el docente no sabíamos si venía o no. Y creo que ese apoyo también desde afuera como mamá fue muy importante para que, bueno, dijeran, vamos a confiar en las decisiones a partir de lo que se resuelve en esta nueva gestión. ¿Y estuviste cuánto tiempo hasta? Y estuve al frente de la escuela hasta el año 2000, hasta febrero del 2005. Ajá. En el que ahí decidí, porque ya mi salud estaba totalmente minada, que era el momento de pedir el cambio de funciones totales, y no solo pedir el cambio de funciones, sino también cumplirlas fuera de la institución. Sí. Porque conmigo dentro de la escuela no hubiera sido posible, ¿viste? No hubiera sido posible para quien ocupara ese lugar desarrollar plenamente su gestión libremente, porque para todos yo era la directora. Más o menos bueno, en el mismo repitiendo de algún modo la historia que había tenido Amanda, ¿no? Vos eras la directora, así como claro, Amanda era la escuela. La escuela, ¿viste? Entonces, sí, a mí me costó lágrimas esa decisión. Me acuerdo, mira, a pesar de todo, que me despedí en ese acto del 2004 como directora, porque yo después volví a la escuela con cambio de funciones en el 2011, la mitad del último periodo en el que estuve trabajando,
porque me jubilé ahora, va a ser 9 años, en 31 de agosto del 2011. Volví a la escuela, pero por suerte, desde otro lugar, en el área administrativa, colaborando, estando Carlota ya como directora, y con padres y alumnos que no sabían quién era, o si lo sabían los papás por ahí, quién había sido en la escuela, no era yo la autoridad. Los alumnos desconocían totalmente cuál había sido mi paso por la institución, docentes que incluso no conocía, es decir... Sí, era otra historia. Era otra historia. Yo creo que cuando me fui les dije que la orquesta estaba lista para seguir funcionando sin el director, porque ya cualquiera que quisiera podía tomar la batuta. No me equivoqué, porque además había dado una situación que a mí me destruyó en el 2004, cuando cambiamos de región, y casi de ser la escuela modelo de una región con sede en Saladillo, pasamos a ser los últimos de la clase en la otra región que tenía sede en Luján. Sí, lo recuerdo. Hay saluditos. Tenemos unos saluditos, Nora. Le bien. digo, un saludo a la profesora, directora Nora, que tengo el gusto de decir ser un ex alumno de ella y de la técnica, dice el señor Pedro Zaroff. Ay, Pedrito. También tenemos, acá hay otro que dice: buen día para todos, un gran saludo para mi profesora y compañera de trabajo, de quien aprendí muchísimo de la profesión docente. Muchas gracias, Nora, dice el señor Fabián Everle. Ay, no, y Fabián, lo que fue Fabián para mí, el apoyo que fue Fabián en el área técnica, cuando teníamos que hacer, él era el jefe de departamento en ese momento, y teníamos que hacer los proyectos para los talleres, que cuando hicimos la articulación con la EGB, Fabián fue incondicional. Gracias, Fabián, por todo. Espero que te lo haya dicho todas las veces que fuera necesario. Acá tenemos otro yo aprendí de él. Muy bien. Dice: hola, queríamos mandarle un saludo a Nora, hermosos recuerdos y momentos vividos, los adoptamos como nuestra familia, al punto que nuestras hijas le dicen tíos en la actualidad todavía. Adrián y Mercedes, dice la señora Mercedes Ditata. Adrián era nuestro pañolero. Yo no sabía lo que era el pañol, no sabía, Alfredo, no había estado nunca en una escuela técnica. Cuando me decían el pañolero, yo decía, ¿qué será el pañolero? ¿Viste? Yo miraba la escuela, el comienzo, por los vidrios de la galería, y los talleres eran un mundo desconocido. Había vivido 12 años en una escuela de religiosa, donde solo éramos mujeres, entonces era otro mundo. Y encontraste un gran apoyo en Adrián, entre otros. Adrián fue hasta, te digo, hasta el secretario en algunos momentos, con Eugenio, el tema de contralor, que en esa época lo hacíamos a mano, con los cheques, con tantas cosas. Adrián fue, no sé, el área de informática, lo que siempre... Seguro que cada uno de tus colaboradores tiene un lugar especial, ¿no? Se nos está volando el tiempo, nos quedan tantos capítulos que tendríamos que dedicarte un programa completo. Pero me gustaría que... Lo que pasa es eso, Alfredo, vos no me dejes ¿viste? Porque es como... El manejo no te lo puedo dejar. No te puedo dejar el manejo, digamos.
No me dejes el manejo. Ya me conoces. Sí, sí. No, quiero decirte que me parece que sería interesante que vos por allí dijeras algo que te gustara decir y que yo no te haya preguntado. Bueno, yo en los últimos meses, poquitos meses, incorporé una palabra que me parece que no tenía en mí porque no me veía de esa manera. Ajá. ¿No? Y alguien que fue Susana, fue la primera en decírmelo cuando me dijo que me había propuesto para esta entrevista, y yo le dije: Susana, yo no tengo nada para ofrecer. Ella me dijo: no seas egoísta, tenés una historia para contar, y yo voy a hacer por lo tanto referencia a lo que muchas de las personas que han estado cerca en mi vida han considerado, han valorizado, han observado antes de que yo lo observara, la imagen de mi madre. Uh-huh. en mi vida. Yo quiero en mi mamá, en su imagen, poder revalorizar a todas las mujeres. Mamá fue huérfana desde los 2 años. Tuvo una vida muy difícil, hija de un padre inmigrante italiano, la penúltima de 8 hermanos, estuvo a cargo de la abuela materna hasta los 5 años, en los que volvió a reunirse con sus hermanos, incluido el de 2 años, el de que tenía 45 días cuando mamá quedó huérfana, que fue criado por una familia sustituta en Rosario hasta que tuvo 2 años. Y con 5 años tuvo obligaciones en su vida. Ella tenía a su cargo su hermano, porque todos los demás se iban a trabajar, y a veces mi abuelo, cuando ya el chiquitín podía ir con ella, dentro del campo se hacía cargo de los cerdos. Tuvo una vida muy difícil, pero sin embargo a los 21 años, que era la época en la que se daba la mayoría de edad en ese momento, sí, mi abuelo le dio lo que sería su dote, un dinero, y con mi tía, que fue mi madrina, con la que yo viví, con los 3 adultos que viví hasta los 15 años, se independizaron y se fueron solas a vivir al pueblo. Y mamá estudió lo que podía, porque no había ido a la escuela, habían tenido maestros particulares. Mi abuelo contrataba a una persona que vivía con ellos y les enseñaba a todos, pero les enseñaba de todo: a cocinar, a coser, a leer. Y mamá estudió corte y confección y mi tía fue pantalonera. Y así sobrevivieron las dos. Mi tía se casó recién cuando yo tenía 15 años. Mamá se casó, se fueron con mi padre a vivir a La Carlota, donde yo nací, y volvieron a vivir con mi tía en ese lugar tan complicado que es el sureste cordobés. Uh-huh. Que yo te decía hace un rato que el agua no existía, salvo el agua de pozo, y si tenías un aljibe era un tesoro.
y mi madre acarreaba agua con los baldes, un balde en cada mano, de la casa de los vecinos que tenían aljibe para poder consumir. Mamá tuvo en sus últimos años de vida, los últimos 7 años, en realidad, en el que el Alzheimer hizo estragos al final, que yo no entendía, pero en sus momentos de lucidez yo tomé la decisión de poder absorber de ella en sus historias, en sus anécdotas, en las veces en las que ella me confundía con sus hermanas y hablaba de sus cosas, parte de su historia. Muy bien. Y eso es algo que yo quisiera que todos dejar, ¿no? Sí. Como mensaje. Los que todavía la tienen o tienen sus padres, tengan la edad que tengan, porque algunos los han perdido muy jóvenes, como Sol, como la pareja de Gonzalo. Pero los que lo tienen, que le pregunten, que aprendan, que estén cerca. Yo revalorizo las cosas que Susana me decía de mi mamá, grabate su voz, sentí sus olores, que tienen siempre, a pesar de las equivocaciones, de las que yo también he tenido y tengo montones, que mis hijos me reclaman, tienen siempre algo para contar, algo para decir, algo que hay que atesorar y algo que hay que aprender de ellos. Genial, me parece un mensaje maravilloso. Se nos va. Una preguntita para mí, dale. Sí, para vos. Sí. Bueno, te darás cuenta que yo no podría ser comunicador social, Alfredo, porque redondeé, no existe. ¿Cómo se hace, no? Desde tu lugar, en tiempos complicados de grietas sociales, políticas, económicas, poder ser lo más objetivo y ético en la información? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se informa? Yo no sé si lo logro ante todo. Yo no sé si lo logro ante todo. Hago el intento. Hago el intento. Eso es valorable. A mí me parece que la situación en general es compleja, pero cuando uno ama lo que hace y pone el corazón y está desprendido de intereses particulares, más allá de los propios de cada día, el camino se hace más fácil. Sí, de cualquier manera, a veces existen condicionantes que uno no puede evitar, por supuesto, pero está bien si es la forma, ¿no? El desprendimiento debe ser, debe ser, digamos, el camino. No me quiero ir sin agradecerles a ustedes por haberme invitado. Ya ven que no lo pueden hacer porque me dejan el fierrito, como decían mis hijos, y chao. Y a todos los que pasaron por mi vida, mis alumnos, los compañeros de trabajo, los papás de mis alumnos, los amigos, la gente cercana, los que en algún momento, porque todos dejaron algo, me enseñaron algo, aunque me haya dolido, de todos aprendí y sigo pensando que uno es uno y sus circunstancias, y las mías fueron de todos los colores, pero me permitieron llegar hasta acá, y pasar en esta época de mi vida, en el medio de la pandemia aún, con mucha tranquilidad y con el
sentimiento, la conciencia de que traté de hacerlo mejor. Mientras todo fue posible gracias a los demás. Mientras va un saludito, anda pensando a quién vas a proponer para este espacio. Dice, Alfredo, muy buenos días, es un placer escuchar a la señora Nora Palavecino, excelente persona, mi saludo para todos, un beso en lo personal así, para ella, mis respetos, dice la señora Mabel Parra. Ay, Mabel fue parte de nuestra cooperadora, mamá de uno de nuestros alumnos, que era compañero de mi hijo menor, en la escuela, y excelente persona, y aún hoy donde me encuentra se para a saludarme con mucho cariño. Gracias, Mabel. Norita, gracias. ¿A quién propones? Bueno, mira, yo lo estuve pensando, tenía una lista de todas las edades, pero creo que la persona que te voy a proponer tiene condensa varias características importantes en ella, porque ha ocupado diferentes lugares y en todos los lugares ha dejado su sello, y es Amanda Gandolfo. Muy bien. Creo que es muy interesante, porque donde estuvo dejó su impronta. Tengo un último saludito. Dale. Dice el señor Javier Torres, buen día, saludo grande a Nora, excelente persona y docente, lindos recuerdos. Gracias, Javier. Hace poquito lo vi porque hice un experimento en mi casa y terminé rompiendo algo, y Javier estuvo acá ayudándome. Muchas gracias. Gracias a todos. Y yo quiero agradecerte a vos porque nos has ayudado muchísimo en esa continuidad que le hemos dado a través de los años a los debates políticos, que ya van cayendo en desuso, pero que durante tantos años fuiste un soporte fundamental para ellos. Fue una experiencia hermosa. Me acuerdo cuando empezamos hace tantos años, por allá creo que lo hicimos en el salón municipal. Sí. Creo que fueron los primeros tiempos. Después en el Zoom de la escuela técnica, la última vez en la que yo colaboré creo que fue en el Rivadavia. Sí. Estuvimos en lo de Fernández también, y yo gustosa de hacerlo. Sabés que me has incluido en muchas actividades, has sido promotor de que yo estuviera en ANA, sí. Que fuera la primera presidenta de ANA cuando podía hacer algo útil, que era empezar a organizarla, pero tu papá, a quien recuerdo con mucho cariño, y vos fueron las personas que iniciaron ANA, ¿no? Desde sus intereses. Y también cuando estuve en la UBEN me invitaste para asistir a una reunión, no sabía qué es lo que se estaba organizando, y allí estuve. O sea, creo que hemos trabajado muchas veces juntos y lo hemos sabido hacer bien. Así es. Me da mucho placer, aunque sea ahora, poder recordarlo a la distancia. Bueno, ¿no? Sabes que te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo para vos, para toda la familia en realidad, y nos vemos en algún momento. Bueno, gracias por este tiempo. Gracias, Alfredo, gracias, Claudia, un beso, por señora. La paciencia, y un beso. Vos sabés que yo también te quiero mucho, y gracias a toda la gente que me conoció y me apoyó, y un beso a la audiencia. Hasta la próxima. Gracias. Hasta cuando quieran. Gracias, muy amable. La señora Nora Palavecino, la más larga de las notas de este tipo. Sí. Listo. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso.
NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio.